Bueno, buenas tardes. Eh, Ustedes saben que en la vida no tan a menudo nos encontramos con buenas personas que, además de ser madres, esposas, hijas, son además juristas de vanguardia y, y destacadísimas académicas, pero que además, sobre todo, dedican su vida a la búsqueda permanente de la excelencia para el servicio de justicia. Por eso, para mí, en lo personal, es un gran honor presentar a Ana Clara Pauletti, que bueno, además que los que la conocemos sabemos que es una persona muy generosa con sus conocimientos y es muy generosa con todos los que conoce para su progreso y para su perfeccionamiento en la tarea judicial. Bueno, entonces vamos a la parte, digamos, de presentación. Ella es vocal de la Sala Civil y Comercial y también con competencia en familia del departamento de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos. Es secretaria académica de Fundesi, es directora del Ateneo Entrerriano de Derecho Procesal, es magíster de Derecho Judicial y Magistratura de esta casa, así que ha tenido, lógicamente, la influencia de Rodolfo, por lo cual valores y principios sabemos que los tiene, es una íntegra persona en todos los aspectos, en lo profesional y en lo personal. Bueno, además es docente universitaria, no solamente de universidades de Argentina, privadas y públicas, sino también en el exterior. Este, Ha escrito libros como Oralidad y Proceso Civil, búsquelo rápido porque se agota enseguida, es un libro muy bueno de Rubizal Culzoni. También la ley procesal de familia de Entre Ríos, ella ha sido la que ha coordinado todo, lo ha comentado, toda la parte exegética, todo es un muy buen tratado, eh, que ha sido toda la conducción de ella. Además, ha participado en obras colectivas con nada más y nada menos que con Jorge Peirano y con Ronald Arasi. Y bueno, y, y si uno busca en internet, bueno, yo me cansé de buscar artículos. Hay como 50, más de 50 artículos de derecho procesal, derecho de familia, algo de penal también encontré que había escrito, no sabía. Bueno, y ella nos va a hablar entonces de oralidad en los procesos de familia. Con ustedes, Ana Clara Pauletti. Bueno, Dante es un amigo y la verdad que me emocionaste. Ahora no sé cómo arrancar porque además generaste una expectativa que no sé si estaré a la altura. Gracias. Es un gran amigo de la provincia de Entre Ríos, pues de familia de Colón. Él es un abanderado de la oralidad, abanderado de la oralidad, como hay tantos jueces que practican la oralidad hoy y estuvieron ayer, quienes me acompañan también en este panel, que son los héroes de la oralidad porque están en la primera línea, llevando la oralidad todos los días, haciéndola una oralidad que se construye en base a la práctica, en base a ver y observar las mejores prácticas que hacen otros para mejorar lo que uno hace, para construir una justicia mejor, y eso es muy valorable. Y hay que destacarlo porque es un tiempo en que no se cuenta con el tratado que a todos nos solucionó la vida cada vez que teníamos que solucionar algo en el juzgado para una resolución. Hoy esa oralidad la estamos haciendo, la estamos construyendo, la estamos escribiendo en base a esas prácticas que relevamos, la propia observación de lo que uno hace, de lo que hacen los demás. O sea que estamos haciendo historia entre todos, una historia que principalmente la están construyendo los jueces de la oralidad. Así que mi primer saludo va para ellos. Dante es uno de los jueces que dictan sentencias orales, además, que también es un orgullo que las hagan también, como luego nos va a hablar Horacio Macedo de eso. Y bueno, es un gusto estar hablando de esto que está a la vista, que tengo convicción de que es una manera de mejorar el servicio de justicia, en donde los jueces nos hemos puesto la camiseta para mejorarla. Gracias a María y a Rodolfo por poner este tema, porque no está visto, quizás lo tenemos que hacer ver,
que la reforma de la justicia que tanto se espera, que tanto se ansía, la hemos venido haciendo desde la justicia en buena medida con la oralidad, con la tecnología, con la informatización, con todo lo que ha modernizado, que ha surgido de la propia iniciativa y de ponerse el sello de la justicia, de lo que la gente, lo que la ciudadanía tenía la expectativa de una justicia más moderna, más cercana, más ágil, y esa justicia la estamos construyendo. Por ahí no se nota, la tenemos que saber mostrar y los resultados son resultado del esfuerzo cotidiano de todos y cada uno de los que trabajan en la realidad. Bien. En este tiempo convencional del derecho, la realidad es vista por las ventajas que proporciona el proceso judicial para lograr un proceso convencionalmente aceptable. De eso se habló mucho ayer. Se habló mucho ayer de que la oralidad no es solamente una forma de comunicar los actos procesales en forma verbal, que la oralidad de hoy no es la que escribió Llovenda, la que se dedicó al libro Capelletti para mostrarnos las ventajas que tenía. Es mucho más, es una oralidad que, si bien está vista desde el punto de vista procesal, se ha dejado atravesar por otras disciplinas. Esto es algo innovador en el derecho procesal, que hemos sido siempre tan conservadores, en el derecho en general, ¿no? También, los jueces también en particular, los abogados somos un ámbito conservador, y costaba ver que el derecho procesal necesitara dejarse influir y enriquecerse por otras disciplinas. Por eso la oralidad había fracasado, tal vez no era el tiempo, porque tampoco tecnológicamente era el tiempo. Eso lo logramos en esta época después de muchos fracasos de proyectos legislativos, de leyes que exigían que los jueces estén en audiencia, y en este tiempo se conjugaron los astros para que hubiera ductilidad en los prácticos, de dejarse interferir por la gestión, que la solución en el proceso no era solamente derecho procesal, sino las herramientas que nos proporciona la gestión para poder organizar el proceso con otras técnicas, también mejorando las prácticas anquilosadas que tenían los tribunales en la forma de llevar el proceso, y obviamente la tecnología, porque hoy la oralidad, sin el soporte tecnológico para videograbar las audiencias, para registrar las audiencias, no la podríamos llevar adelante de la misma manera, con los tiempos que nos exigen, el tiempo final de cada audiencia, compartir salas de audiencia, sumado a otros recursos tecnológicos, muchos de los que se hablaron ayer, la videoconferencia, el compartimiento de salas de audiencia con otros soportes como la audiencia compartida. Incluso algunos recursos gratuitos, como aprendimos a usar el Google Calendar. Bueno, nos modernizamos para poder llevar adelante esta llamada nueva oralidad, como alguna vez la denominó Mabel de los Santos, para diferenciarla de aquellas que nos quisieron inculcar los autores por todos conocidos y seguidos, italianos también aquí en nuestro país, para diferenciarla y mostrarnos que estamos hablando de otra cosa. El tema es que yo voy a hablar de procesos de familia, y en procesos de familia no solamente había un convencimiento, porque el proceso de familia es una rama del derecho procesal civil, también se sabía que allí iba a ser óptimo poder llevar los procesos de forma oral, pero además hubo una decisión legal imperativa. Además así se vio, las normas procesales de familia es un conjunto de normas imperativas para todo el país, a tal punto que se empezaron a aplicar sin necesidad de códigos procesales especiales sancionados. Se sancionaron 12 normas posteriores al Código Civil y Comercial, 11 especiales y una actualización en Santa Cruz del Código Civil y Comercial que adecuó lo procesal de familia también. Todas ellas llevaron los principios conjugados de oralidad e inmediación para los procesos. Todos los procesos especiales y los generales llevan una audiencia central, pero además en todo el país, aunque no se tuviera norma procesal, nadie dudó que los procesos de familia deben llevarse con eje en la audiencia. Esto fue rápidamente aceptado y avalado por la doctrina y la jurisprudencia, porque existía un amplio consenso en que esa era la forma óptima de llevar adelante este tipo de litigios. Pero además conjugaba una idea de la que tanto nos habló Augusto Mario Morello, que era la idea de la justicia de protección y acompañamiento, donde la cercanía del juez en la audiencia, la inmediación, el acompañamiento del equipo técnico interdisciplinario y la mirada de un juez especializado
hacía que la justicia tuviera la atención y el tipo de abordaje que necesitaban estos conflictos tan especiales, que son los que llevan la competencia material, a la que también se le dio una asignación exclusiva a estos organismos. Por lo tanto, tenemos una especialidad no solamente en cuanto a la materia por la capacitación de los jueces y el grupo de personas que conforman los organismos, sino también material por su competencia. Lo que pasó es que esta decisión tan sabia de la ley, del Código Civil y Comercial, de poner este piso de marcha fundamental para que pudieran garantizarse y resguardarse de la mejor manera los derechos sustanciales, esa decisión de política pública no fue acompañada con otra que hubiera sido correspondiente de poner en marcha los procesos de familia con oralidad. Y esto tenía una complejidad superlativa. Paralelamente, unos años después de la vigencia del Código Civil y Comercial, que celebramos los 10 años, entre el año 2016 y 2019, nuestro país tuvo una política pública activa, sostenida, loable, del proyecto Oralidad Efectiva, pero que se desarrolló en los juzgados civiles y comerciales de buena parte del país. De eso se habló ayer, hoy se va a seguir hablando. Todos hemos sido parte de una manera u otra de ese proyecto. Vimos que la oralidad podía funcionar conjugada con este concepto de nueva oralidad y hubo un acompañamiento del Estado viendo que era la manera de mejorar la eficacia y tantos valores que le supimos dar al proceso civil. Pero esto no fue trasladado al ámbito procesal de familia con las complejidades que esto tiene. Porque todos los que estuvimos en oralidad efectiva sabemos que se pudo computar qué procesos iban a tramitar por oralidad, el tipo de procesos y que los jueces civiles y comerciales o civiles en el ámbito nacional, no iban a llevar todos los procesos por oralidad, sino los procesos de conocimiento, que iban a poder tomar determinada cantidad de audiencias, que sí iban a poder compartir esas salas de audiencia. Sin embargo, en el ámbito de familia, todos los procesos que llevan juez, todos los procesos que llevan juez, tienen eje en la audiencia, no hay monitorio, no hay ejecutivo, no hay sucesiones que podamos apartar de la estadística para decir esto no lleva a una audiencia. Eso no fue divisado, no fue diagnosticado por nadie y los jueces de familia de todo el país se ven exigidos por la ley sustancial a al menos celebrar una audiencia, además con el tiempo necesario para poder conocer el conflicto, para poder abordarlo, para poder tal vez decidir en la propia audiencia cuando la urgencia o las características del caso lo requiere, pero además para también tener el abordaje del equipo interdisciplinario, porque es otra cosa que dice el código, también con sabiduría, que este tipo de conflictos no pueden ser solucionados exclusivamente con el derecho, sino que tiene que confluir la mirada interdisciplinaria. Pero además un montón de otras características, la mirada de futuro, los intereses superiores que proteger, la mirada de coexistencialidad. Todo esto requiere un tiempo de conocimiento del caso, de abordaje de la audiencia, de abordaje del equipo interdisciplinario que nadie midió, nadie diagnosticó y que simplemente le dijeron a los jueces de familia de todo el país, trabajen con oralidad. Yo creo que ahí hay un gran déficit que debe abordarse como una política pública consecuente con los valores convencionales, los derechos convencionales, la tutela reforzada y los estándares que la Corte Interamericana nos ha dicho que deben estar vigentes en los procesos de familia, con el norte puesto en la oralidad, porque está visto que en buena parte del país donde sí ha existido, tal vez no completa, tal vez no con la intensidad y el seguimiento que quisiéramos, en muchos lados sí, o también muchos jueces han tenido la iniciativa y el conocimiento para poder llevarlo adelante. Yo creo que Dante es un buen ejemplo de eso, pero lo cierto es que el panorama no es parejo y tiene que haber un interés del Estado en garantizar lo que se llama la cláusula federal, que es el artículo 28 de la Convención de Derechos Humanos, para que en este país todos los ciudadanos tengan en los juzgados de familia derecho a calidad de juicio, porque la oralidad no solamente es eficacia, no solamente tiende a la eficacia, sino también a la calidad. ¿Y cuánta calidad necesitamos en los abordajes de los conflictos familiares, donde a los ciudadanos se le va la vida, donde los conflictos y las decisiones se trasladan en lo que recae, nuestros errores en la vida de los niños recae para la vida adulta? Entonces, necesitamos trabajar con mirada de política pública para ver cómo podemos mejorar la calidad de intervención de los organismos familiares en función de la oralidad, que también está probado, aceptado, consensuado, no está discutido qué es la mejor manera de intervenir.
Creo, por tanto, que tenemos que ver una mirada de cambio orgánico. Si alguna competencia exige un cambio de mirada orgánica de composición de los tribunales, es la de los juzgados de familia. Necesitamos más jueces que puedan ser decisores, que tomen audiencia, que puedan tener tiempo para estudiar el expediente antes de llegar a la audiencia, para sacarle su máximo provecho, pero que también tengan tiempo para pensar. Ustedes saben que yo me he enterado porque trabajo con jueces de todo el país. Hay muchos jueces de nuestro país con juzgados desbordados que están tomando hasta 10 audiencias por día. Yo quiero saber cómo, o sea, muchos que hemos tomado audiencia, puede tomar una audiencia compleja, dos audiencias complejas, quedamos con lo que se llama la cabeza quemada. ¿Cómo se puede hacer para tomar decisiones tan sensibles después de tomar 8, 9, 10 audiencias por día? Obviamente hay que tener metas de gestión, pero hay que conjugarlos con el tipo de proceso que llevamos y pensar en un diagnóstico serio que nos permita trabajar con los propósitos que tiene un proceso de familia, que es aplicar el derecho, pero también hacer justicia, tener una proyección a futuro, contemplar los intereses particulares, que la decisión sea sustentable para lograr un nuevo rumbo al conflicto familiar, pero que el problema no aparezca nuevamente, no aparezca nuevamente. Eso tiene tiempos de maduración. Entonces pienso que tienen que haber más jueces, que las estructuras orgánicas sí se pueden compartir, pero no es un juzgado, dos juzgados que van a compartir una oficina o una solución. Necesitamos más jueces para que tengan más, puedan estar en las audiencias, para que puedan decidir más, y también necesitamos más equipos técnicos. Ustedes saben que los equipos técnicos se han aumentado en el país, pero no lo suficiente porque ellos, salvo los procesos de alimento, en el resto de los procesos tienen todos intervención. Entonces estamos teniendo una mirada de la interdisciplina como si para salir del paso con la mirada de un integrante del equipo técnico hiciéramos interdisciplina. No le damos tiempo para que el juez se deje influir por ese informe, por ese abordaje interdisciplinario. O sea que lo que estamos prescindiendo es de la calidad de intervención. Por otra parte, también como una necesaria mirada que tenemos que tener para mejorar estos problemas de calidad, también tenemos que despejar la inflación en la intervención. No tenemos un adecuado diagnóstico inicial de las cuestiones urgentes, las denuncias de violencia familiar pasan todas al mismo tipo de medidas cautelares, no hay una discriminación del tipo de medidas que se tienen que tomar para uno y otro caso, no hay tampoco un filtro de aquellas que no ameritan una intervención urgente. Todo entra al juzgado de familia y de esa manera la intervención es inflacionada. Hay audiencias que no se toman mal, los abordajes interdisciplinarios no pueden estar al día en las condiciones que deben estar seriamente para que esa intervención sea de calidad. Entonces, tenemos un rumbo que lo tenemos que sostener, es un rumbo que nos ha marcado la ley, que está en línea con las convenciones de derechos humanos, con los mejores estándares que sabemos que tenemos que seguir, pero también tenemos que tener un diagnóstico realista de cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para lograr esto de la eficacia y la calidad en este fuero que nos requiere una tutela reforzada, como tantas veces ha marcado la Corte. Creo que esto nos permitirá ver y solucionar o distinguir cuáles no son soluciones adecuadas para determinados problemas. Con esto cierro. Se ha discutido en estos días, se está discutiendo en nuestro Congreso de la Nación una ley para el aumento de la pena por la falsa denuncia. Un conflicto familiar lo ha puesto a la luz, esto ha hecho que se visibilice la discusión parlamentaria y yo creo que la discusión no va al meollo del problema. El meollo del problema es lo que acabo de decir, la actuación inflacionada de juzgados de familia desbordados. El aumento de la pena para la falsa denuncia no va a disuadir a las mujeres o al hombre que puede incurrir en una conducta de influencia a su hijo para que diga lo que no ha pasado, para obtener un fin propio, ¿no? No en beneficio y en tutela de su hijo, sino un fin propio del progenitor que trata de influir en su hijo y llevar a error al órgano jurisdiccional. Lo que va a disuadir ese tipo de conductas es que nuestro sistema sea eficaz.
Obvio no lo vamos a lograr en todos los casos. Algunos se nos va a pasar, no tenemos la bola de cristal, ni podemos pretender ser perfectos que no lo somos. Pero sí podemos mejorar la calidad de intervención con más jueces que sepan trabajar en la oralidad, que con miramientos traten de abordar el conflicto de manera debida, con equipos técnicos que realmente hagan abordajes interdisciplinarios con el tiempo que eso conlleva. Y yo creo que esa es la manera de seguir avanzando en estos pasos que son acertados y lograr lo que hoy, en tiempos de la inteligencia artificial, puede resumir en 2 palabras: humanismo efectivo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, fundamentalmente por respetar las reglas del tiempo, cosa importante, particularmente en lo que estamos hablando, que es la oralidad. Gran relación, la posibilidad de hablar, escucharnos y saber respetar el tiempo y la capacidad de atención, como refería en el sinnúmero de audiencias. Bueno, en primer lugar, gracias, doctor Vigo, gracias, doctora, por la invitación. En este caso, me toca presentar a quien sigue. Un poquito nervioso, particularmente porque me toca tener a 4 de los 7 ministros de mi corte, de la corte en la provincia de Santa Fe, así que espero hacerlo bien. Si no, el lunes, no, 4 ministros de corte, justo. Doctora, doctora Zabal, doctor Beder, Rebeta y doctor Falistoco. Sí, no, están los 4 acá. Bien, bueno, vamos a continuar con el panel, con el doctor Román Avellaneda, él es juez de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba. No van a ver ninguna causal de excusación como se dio en la primera parte de la presentación. Creo que estaban todas las causales de excusación. En este caso, ¿no? Él es el doctor Román Avellaneda, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y le toca desarrollar dentro de este primer panel, de esta segunda día de jornada, la identificación de factores que inciden en la eficiencia del proceso oral. Doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas que me hizo Ana Clara Pauletti a través de Ana Clara Pauletti y la Universidad Austral. Yo soy juez civil, así que yo voy a hablar de oralidad civil. Nosotros en Córdoba empezamos con la oralidad en el 2019, con un universo de casos pequeño y después extendimos la oralidad a todos los procesos contenciosos declarativos. Así que tenemos una extensión de la oralidad como el proceso civil por audiencia es nuestro proceso civil común. ¿Bien? Tenemos una ley de oralidad que ayer la doctora Cáceres bien la señaló, la 10.555, una reforma de esa ley de oralidad, un protocolo de gestión que es la reglamentación de nuestra ley de oralidad que fue efectuado a través de un acuerdo reglamentario del Tribunal Superior de Justicia y subsidiariamente tenemos la remisión al Código Procesal Civil de Córdoba, en lo que queda, ¿no? Podríamos decir de lo que queda, porque la norma del artículo 2 de nuestra ley de oralidad dice que se va a aplicar subsidiariamente ese código si las normas no son incompatibles, siempre y cuando sean compatibles con la estructura del proceso oral y muchas han quedado, digamos, totalmente desarticuladas, ¿no? Bueno, pensé, pues, como tengo que hablar de los factores que inciden en la eficiencia del proceso oral, aclaro, civil, pensé que es lo que hicimos bien, digamos, ¿no? O sea, a prueba y error, ¿no es cierto? Lo primero que aprendimos es que no podíamos seguir haciendo lo mismo que hacíamos con los expedientes escritos. Esto es, no era en vez de escribir el decreto, dictarlo verbalmente en las audiencias. Sabíamos que era imperioso aprender nuevas técnicas, ¿no? Nuevas destrezas. Y en eso quiero hacer hincapié en las técnicas de litigación oral. Ayer el doctor Pereira Campos hablaba de la teoría del caso. Nosotros en civil no teníamos experiencia sobre esas técnicas de litigación oral, así que tuvimos que empezar a estudiar teoría del caso como, digamos, la técnica de litigación oral que atraviesa a todo el proceso civil, pero también otras técnicas que se utilizan más en la audiencia complementaria, como el examen directo, el contraexamen y las objeciones, entre otras. ¿Bien? A su vez, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que aprender estas destrezas y desaprender técnicas judiciales vetustas, formalidades excesivas y viejos modelos. Eso es fundamental para el que empieza con la oralidad.
En relación a la teoría del caso, por ejemplo, para dar algún ejemplo, vemos que nos dimos cuenta enseguida que no se puede preparar una audiencia preliminar sin conocer perfectamente las reglas de la teoría del caso. Concretamente, vamos desagregando las proposiciones fácticas, ¿no es cierto? Y vemos, en teoría, si aquellas proposiciones fácticas propuestas por las partes satisfacen o no el elemento normativo de la teoría jurídica. Y también nos permite desentrañar con buena razonabilidad cuál es la necesidad probatoria que tenemos en este caso concreto, ¿no? Ya concreto que vamos a juzgar y que vamos a desarrollar durante todo el proceso oral. También, como por ejemplo, otro ejemplo podríamos dar para la audiencia complementaria, por ejemplo, la técnica del contraexamen de los testigos. Nosotros también éramos nuevitos en esas cuestiones y al principio los jueces y los mismos operadores del derecho pensaban que, bueno, las preguntas a los testigos tienen que ser abiertas, no pueden ser indicativas ni sugestivas, etcétera, etcétera. Nosotros advertimos rápidamente, leyendo un poco los libros de oralidad, que en el contraexamen sí deben estar permitidas las preguntas indicativas, si no se retasea mucho el poder de defensa, ¿no es cierto? La posibilidad de control que tiene la parte contraria del oferente del testigo hostil, que en principio sería testigo hostil. Bueno, no me quiero olvidar de nada. Entonces pensamos que estas técnicas son fundamentales para el abogado litigante, pero también son muy importantes para el juez, porque nosotros tenemos que saber qué van a hacer los abogados para poder dirigir bien las audiencias. Nosotros sabemos, si sabemos bien cuál es el trabajo del abogado, podemos dirigir correctamente la audiencia, con eficiencia, las audiencias orales, nuestras dos audiencias preliminar y complementaria. ¿Tengo el tiempo ahí? Sí, yo. Voy. Va bien. Vale. 4 minutos. Bueno. Ya te- En relación a la audiencia preliminar, nosotros tenemos una función que es muy importante, que la tienen todas las estructuras orales, que es la función conciliatoria. El juez, ¿no es cierto?, escuchará a las partes y las invitará a conciliar, debiendo procurar un avenimiento parcial o total del litigio, pudiendo proponerle fórmulas conciliatorias. Nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que hay que invertir un tiempo adecuado para la conciliación. Si nosotros pasamos esta etapa, esta función en la audiencia preliminar de una manera netamente formal, preguntando a las partes si han hablado con anterioridad a la audiencia y llegaron a algún acuerdo y después seguimos con la audiencia como si nada, no, vamos a fracasar, nos dimos cuenta enseguida que íbamos a fracasar porque si no tenemos un alto índice, digo un alto índice entre un 25-30%, ¿no? Un alto índice de conciliación. El problema es que se nos hace un cuello de botella y ya colapsa cualquier oficina judicial. También es necesario que el juez o la jueza escuche las verdaderas expectativas de las partes, para lo cual nosotros por lo general nos dirigimos directamente a ellas en esta etapa en esta función de la conciliación, ¿no? Nos dirigimos directamente a las partes, por ahí advertimos que las expectativas de las partes en la audiencia preliminar no coinciden enteramente o íntegramente con el contenido de los escritos introductorios. Entonces, ahí también podemos ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. La mejor modalidad para ejercer la función conciliadora es una de las prácticas más intensas en relación a la negociación o a la conciliación que puede hacer el juez en la audiencia. Quiero que se entienda bien, porque por ahí se entiende de otra forma lo que quiero transmitir. No hay que tenerle miedo al adelanto de opinión. El juez puede advertir a las partes, informar a las partes cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene cada una de las teorías del caso de cada una de las partes. Eso lo puede hacer. Es más, nuestro protocolo de gestión de audiencia dice claramente, el juez puede proponer fórmulas de acuerdo y señalar que las mismas cuentan con basamento jurisprudencial en doctrina del Tribunal Superior de Justicia, la Corte Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello, está escrito así, eso dice la reglamentación, sin que ello importe prejuzgamiento. Es decir, el juez puede informar a las partes cuál es la doctrina imperante sobre la materia debatida para que de alguna manera ya puedan prever de antemano cuál puede ser el resultado del litigio. Obviamente que esto no implica evidenciar una conducta extorsiva ni de presión respecto a las partes, pero sí poder que las partes puedan prever en esta etapa, estamos hablando de la audiencia preliminar, esta etapa tan temprana, cómo puede llegar a salir
su juicio, incluso hablando de una cuestión netamente teórica, más allá de la prueba, ¿no? Bueno, finalmente quería hacer alguna alusión a la fijación del objeto litigioso y los hechos controvertidos y la admisibilidad y producción de la prueba, en realidad la fijación del plan de trabajo de la prueba. Si no hay conciliación, o por lo menos si la conciliación no es total, después de la función saneadora viene la función de fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos. Nosotros no recomendamos ir a la audiencia preliminar con el acta de audiencia ya confeccionada. Eso para mí es un error, pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Aunque lo haga un funcionario, lo mismo, es pérdida de tiempo. Hay que ir con ideas, hay que anotar lo que uno juzgaría en cada caso, ¿no es cierto? Si es admisible la prueba, cómo fijaría el objeto litigioso, pero lo que quiero transmitir es que el acta de la audiencia preliminar, recuerden, nosotros tenemos, en este caso, en esta audiencia es verbal y actuada, no es puramente oral en el sentido que no se graba, ¿se entiende, no? La complementaria sí es grabada, así que es puramente oral. En este caso, se elabora un acta de lo sucedido en la audiencia preliminar. Por lo tanto, sabemos que es verbal y actuada. La inmediación, por supuesto, que está presente en todo momento, porque el juez tiene que estar en la audiencia de manera indelegable. Pero yo decía, contrariamente, el acta de la audiencia preliminar se va construyendo en la misma audiencia y con las partes y sus abogados. Aquí juega un rol preponderante, creo yo, el conocido tema de los pactos procesales, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna de las partes que negó todos los hechos al momento de contestar la demanda, en el caso de accidente de tránsito, en la audiencia preliminar está dispuesta a reconocer a algunos. Por ejemplo, cuando tenemos prueba, nosotros tratamos de tener ya agregado el expediente la prueba documental importante del proceso, sumario penal, historias clínicas, la denuncia de siniestro incluso. Entonces, con esas pruebas podemos persuadir a las partes para que se pongan de acuerdo, por lo menos habiendo negado absolutamente todo, hasta que el cielo es azul, porque hay algunas contestaciones de demanda así tan a la vieja usanza, ¿no? Por lo menos ponerse de acuerdo de que la existencia del accidente, que ocurrió el accidente, aunque se puede no estar de acuerdo en la mecánica. Bueno, una vez fijado el objeto litigioso, el juez debe admitir la prueba, ¿no es cierto?, pertinente y conducente para la solución del litigio, y acá nosotros también aprendimos, porque veníamos de un sistema de libertad probatoria y aprendimos a analizar en la audiencia preliminar, antes también, obviamente, antes para prepararla y después en la misma audiencia, la prueba que sea pertinente, la prueba conducente, y también analizamos en algunos casos que son más palmarios, la idoneidad. La idoneidad como aquellas cuestiones de manera que se pueden vislumbrar de manera teórica, ¿no? O sea, la prueba de un testigo, un vecino testigo al actor que está reclamando daños edilicios, que es médico, no puedo traer un testigo de ese tenor para acreditar que el edificio amenaza ruina. La prueba idónea es la prueba pericial, ¿se entiende, no? O sea, entonces podríamos analizar también idoneidad de la prueba, porque también es de manera teórica el análisis, un análisis previo y ex ante, ¿no? Lo que no podemos analizar, obviamente, es la eficacia convictiva del medio probatorio, porque necesitamos que se ingrese y después ver el valor convictivo que tiene. Nuestra ley de oralidad permite, o mejor dicho, podríamos decir, es una potestad del juez, de preguntar a las partes, requerir a las partes información acerca de qué hechos quieren probar con los medios de prueba que ofrecieron. Entonces también lo hacemos nosotros, consensuamos. Yo aconsejo hablar bastante de esto con los abogados. En general, esta parte es más con los abogados, ¿no es cierto? Y tratar de consensuar con ellos cuál es la prueba realmente importante. Nosotros preguntamos, bueno, usted ofreció como testigo Juan Pérez, ¿qué quiere probar? ¿Qué hecho va a probar Juan Pérez? ¿Es testigo ocular del accidente? Entonces puede ser un testigo importante. Si no, a lo mejor es mejor no traerlo. Lo peor que puede hacer un abogado litigante, ¿no es cierto?, según lo dice siempre Felipe Marín, es ensuciar su caso, ¿no? O sea, mezclar prueba importante con la que no lo es totalmente contraproducente. Y esta tarea que hacemos nosotros permite no producir tanta prueba como antes en los procesos escritos, que producíamos cuerpos y cuerpos de expediente sin ningún tipo de sentido, y entonces podemos pergeniar un plan de trabajo de la prueba
que es la útil, la necesaria y la que nos va a brindar mejor información al proceso. ¿Ya estoy en tiempo? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, finalmente estamos bien. Bueno, finalmente lo que me gustaría hacer una breve aclaración, o aclaración a un agregado que estuvimos hablando ayer con la doctora Salazar, con relación a la humanización del proceso civil por audiencia. Nosotros tenemos que el artículo 1 y el artículo 2 de nuestro Código Civil y Comercial prevé que, bueno, primero prevé un código de casos, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? En cada caso el juez, en cada uno de los casos que llega a su conocimiento, el juez debe analizar, interpretar la norma bajo el prisma de los tratados, primero la Constitución, por supuesto, las leyes inferiores y los tratados, y en especial los tratados de derechos humanos. Yo creo que el case management, o sea, el manejo del caso, tiene que ver también con eso, no solo, digamos, con la tarea que hace la oficina judicial, sino también con la posibilidad de adaptar y flexibilizar las formas para aquellas personas que lo necesitan. Nosotros también tenemos en nuestro protocolo distintas reglas para las audiencias que se celebran con intervención de niños, niñas, de adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y también aquellos que tienen, forman parte de alguna minoría y de alguna manera también son personas vulnerables y en algunos casos hipervulnerables. Entonces creo que también tenemos que propender a eso para fijarnos bien en eso, la posibilidad de flexibilizar y adaptar las formas al proceso civil para lograr lo que se llama la humanización del proceso. Muchas gracias. Bien, previo a presentar al siguiente panelista y agradeciendo nuevamente al doctor por respetar el tiempo, cosa que hemos pactado antemano. Recuerden que finalizadas las 2 exposiciones que quedan, vamos a tener un tiempo aproximado de 10 minutos para poder hacer preguntas. Así que si pueden ir anotando, después finalizado, levantan las manos, le acercamos el micrófono, realizan la pregunta a cualquiera de los expositores o alguna pregunta genérica para que puedan responder. Seguramente tendremos este tiempo y las preguntas sean acotadas, pero pueden ir anotando. Finalizada la última exposición, destinaremos el tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Doctor. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Fabiana Maricel Coradi. Ella es jueza civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata, con más de 40 años de experiencia en primera instancia, desde 1984. Pionera en lo que es videoregistración de audiencias en procesos civiles, que ha sido reconocida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por esta tarea. Es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Procesal Profundizado. Pertenece a la primera promoción de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, que salieron egresados en 2015. Es miembro del Observatorio de Enseñanza de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado diversos artículos jurídicos y ella nos va a hablar sobre la importancia del cuerpo técnico de apoyo a la oralidad y la audiencia preliminar. Buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer, bueno, a Ana Clara, que fue quien en forma directa me convocó, y a la universidad en pleno, a los organizadores. Hoy les voy a compartir, acá no lo veo, pero no importa, nuestra experiencia sobre oralidad y sobre la función del equipo técnico, la función del equipo técnico en oralidad. Esto está muy mal, estamos todo el día con el micrófono en el juzgado y acá no lo sabemos usar. Les voy a compartir entonces algunas cosas de oralidad, porque todas ya se dijeron. Comparto en principio todo lo que has manifestado, porque casi exacto, a pesar que no tenemos normas de oralidad nosotros en la provincia de Buenos Aires, cumplimos con más o menos todos los principios y requisitos que has comentado sobre las técnicas de litigación y sobre el modo de llevar las audiencias y el trato hacia los justiciables, que para nosotros es lo más importante, es lo principal. Bueno, les voy a contar un poco primero mi experiencia de oralidad.
Nosotros estamos desarrollando la oralidad desde el año 2011 en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Empezamos de una forma muy casual. ¿Por qué? Porque como profesoras de Derecho, de la parte práctica, queríamos grabar las audiencias, videofilmarlas. Con la doctora Valeros, que acá me acompaña, que es jueza también del Juzgado Civil y Comercial número 1. En ese momento trabajábamos juntas en el mismo órgano y trabajamos en la facultad. Quisimos grabar una audiencia y le pedimos autorización a la Corte y la Corte gentilmente nos envió una persona que vino de España con un aparato que era grandísimo, que ocupaba una sala, donde nos grabó una audiencia en video. Y nosotros ya ese día estábamos felices porque teníamos el demo para mostrar a los alumnos de la facultad. Es decir, los chicos no tenían que venir a presenciarla, sino pasábamos la audiencia. Pero eso se sumó que la Corte nos dice, no, pero nosotros le enviamos a ese señor porque queremos comprar el sistema. Entonces, a partir del año 2012, y fue justo cuando yo me fui del juzgado, me fui al mío, al actual, comenzamos con un plan piloto en el año 2012, y desde esa fecha hasta hoy, hasta ayer, celebramos las audiencias video registradas. Hoy en día tenemos además, hemos sumado y todo lo adelanto tecnológico. Es decir, que ahora no tenemos el CD agregado al expediente papel. Ahora tenemos el expediente electrónico y la audiencia subida a la nube. Es decir, que cualquiera de ustedes entra a nuestros juzgados, porque no todos los juzgados de La Plata están afectados a oralidad, pero a los 15 juzgados que sí lo integran, y pueden ver la audiencia de ayer. En realidad nosotros hacemos un acta que es poner los datos de quienes comparecieron, nada más, porque de lo que se habla no se pone nada porque está en el video. Y ponemos un link. A la hora de la audiencia ya tienen subido el link, las partes a la nube. Entonces, como característica también, no sé, distinta, es que nosotros grabamos las audiencias preliminares, todo grabamos, desde que entran hasta que se van. Em, por supuesto, la audiencia de prueba. Y otra cosa que cambió después de la pandemia, estoy acortando mi exposición porque mucho se dijo, fue que nosotros tenemos 2 salas muy equipadas en La Plata para oralidad. Eso se lo debemos al doctor Eduardo de Lázari, que cosa que se nos antojaba y que íbamos a pedirle, nos daba el gusto. Era así. Entonces, es decir, nosotros vimos armar la sala, desde dónde poner la cámara, que se tiene que ver el testigo, dónde se escucha. Yo siempre me quejé porque el secretario no tenía voz ni micrófono. ¿Por qué no tenía que tener micrófono el secretario? Bueno, y esas cosas, bueno, ahora ya muchos de nosotros no usamos la sala porque tomamos las audiencias en nuestros despachos. Ustedes ahora van a ver, hay pequeños cortes de audiencias que he traído, en donde las audiencias las tomamos desde el despacho. Primero tuvimos la posibilidad, porque cuando en el 2019 ocurrió lo del COVID, yo les dije a los chicos, si en informática quiere, la semana que viene estamos trabajando desde casa. Y decían, no, ¿qué va? No, ¿qué va a hacer? No, sí, sí, así fue. Y no solamente así fue, sino que también, ¿qué pasó? Nosotros teníamos un cuerpo de peritos creado para oralidad, y ahora les voy a contar de qué se trata, que se creó en 2019 y que empezó a trabajar en pandemia. Con ellos trabajamos todo lo que es la audiencia preliminar. Pero ahora voy a desarrollarlo un poquito más sistemáticamente. Lo tengo anotado para ser más rápido y no olvidarme de nada. Lo que le voy a pedir a la señorita que tiene el PowerPoint, que vaya pasando hasta donde hay una foto, porque yo había consignado toda la normativa que nos traía hasta hoy en día, desde la ley de firma digital hasta después del COVID.
Así que después de esa foto, creo que ya estaríamos acá. Ah, acá la tenemos. Bueno, otra más, por favor. A ver si hay. Bueno, acá ven a los primeros jueces, la doctora debe estar en la foto, que integramos la oralidad, hablamos hoy y hablamos ayer también del plan o el proyecto Justicia 2020 que el Ministerio de Justicia de la Nación regenteó y que, bueno, y que hay muchos de los juzgados seguimos adheridos al sistema y seguimos no solamente con eso, sino que queremos apostar a más, ¿sí? Bueno, entonces un poco les conté la historia de por qué llegamos a la videoregistración de audiencias. La videoregistración de audiencias la comenzamos en el Juzgado Civil y Comercial número 1 y en el 2017 mi juzgado con el Juzgado de Lobos, el Juzgado de Lobos con mi juzgado, al revés, está mal hablar de uno primero, hicimos la primera audiencia videoregistrada por videoconferencia. Es decir, las partes, los testigos, los abogados si quieren, estaban en Lobos. Y nosotros estábamos en el Juzgado de La Plata. En esa época todavía no existía el expediente totalmente digital. Hoy en día la justicia de la provincia de Buenos Aires es todo digital y las audiencias, por supuesto, también forman parte de ellas. Bueno, como les comentaba, los peritos, este cuerpo de peritos que tenemos, que ha sido designado por la resolución 3476 del 19 y la 647 de 2020 de la Suprema Corte de Justicia, y acá me acuerdo lo que dijo ayer la doctora Bermejo, en la provincia de Buenos Aires primero la Corte nos regula todo por acordada y después sale la ley. Y es así, porque todavía nosotros no tenemos oralidad, no tenemos audiencia preliminar. La tenemos en un protocolo de actuación, pero no en la ley, en el código. Bueno, entonces, el cuerpo de peritos está integrado por una serie de profesionales que asesoran a los jueces civiles. Son nuestros colaboradores directos. No es la oficina pericial o el perito de lista que uno puede llamarlo para pedir una explicación. Es un cuerpo a la semejanza del cuerpo técnico de familia que está con nosotros y trabaja en el edificio nuestro. Entonces, cuando estamos preparando una audiencia preliminar, o bien cuando trabamos la litis y vemos que, por ejemplo, la responsabilidad no está discutida, es solamente una cuestión de sentarnos a decir cuánto corresponde, cuánta incapacidad tiene una persona y cuánto estarían dispuestos a arreglar. En ese caso, nosotros designamos al perito traumatólogo, al perito legista, de acuerdo a la especialidad o al tema que tenemos debatiendo en la causa. No solamente eso, sino que si nosotros tenemos puntos de pericia que estamos dudosos en que lo dejamos o lo sacamos, ¿nos servirá? Puedo llamar al perito médico y decirle, esto, ¿qué me aconseja? Entonces el perito me dice, bueno, lo puede reformular de tal manera el perito que se designe, porque no, es decir, él me asesora a mí. Eso no significa que no dé dictamen. Si yo lo designo para una audiencia preliminar, que esto envíe una comunicación interna a la Secretaría de Actuación, porque todavía sigue siendo un plan piloto, a pesar del tiempo que tiene, la Secretaría de Actuación designa al perito en menos de 24 horas, es instantáneo. Y el perito ya como está online igual que nosotros, con el expediente electrónico, puede ver todo el expediente. Entonces, no solamente hablamos por teléfono o una videollamada, en fin, y le decimos a qué apuntamos y en 5 días, 10 días, fijan ya la evaluación de la parte. Y después tienen 5 días para darnos un informe preliminar. Ese llamamos informe preliminar porque no es una pericia completa, sino que son distintos puntos
que nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo por cada especialidad distintos puntos que tiene que contestar. En el caso que nos sirven como para hacer un primer acercamiento, una conciliación. El perito los puede ver antes, entonces a las personas a las que reclaman, y pueden venir a la audiencia. Digo venir porque los peritos intervienen en la audiencia y le explican a la parte y a los abogados qué es lo que vieron y por qué tienen la incapacidad que tiene. Y bueno, vamos a mirar el primer video, video 1. Ahí van a ver un ejemplo. Bien, contamos con la intervención del doctor Guillén. Nosotros lo convocamos a los efectos de tener elementos objetivos como para que también de generarse un diálogo entre ustedes tengan un piso de marcha en el cual moverse. Aprovechando la intervención y la presencia del doctor Guillén, ¿tuvo oportunidad de revisar la parte actora en su informe preliminar? Bueno, buenos días a todos. Sí, tuve oportunidad de verlo a Brian. Lo evalué en la sede médica de la Suprema Corte de Justicia el día 31 de mayo de este año. Para ponerlos en contexto, en primer lugar es un chico de 23 años que estudia arquitectura, que sufre una lesión sobre su mano diestra, es decir, ya ahí arrancamos diciendo que hay una importancia en la secuela que presenta porque estudia esta carrera y necesita su mano para el desarrollo de las actividades. Colaboro con el interrogatorio y con el examen perfectamente. Es una lesión que sucedió hace alrededor de 4 años. Tuvo una lesión en la muñeca derecha que lesionó tendones, pero fundamentalmente lesionó un nervio muy importante que es el nervio mediano. Hay 2 nervios que le dictan a la parte palmar de la mano el movimiento. Uno es el nervio mediano, que para que ustedes entiendan hace que se muevan el dedo pulgar, índice mayor y la mitad del dedo anular. Y después el otro nervio, que es el cubital, mueve el quinto dedo y la mitad del cuarto. Bueno, se cortó ese nervio, que es como si fuera un cable que da electricidad, que le da la sensibilidad a la mano y el movimiento. Fue asistido en una guardia en el Hospital Rossi, donde le hicieron una primer cirugía, donde exploraron la herida y repararon los tendones solamente. Y luego se derivó al cirujano de mano, un colega, que lo intervino a los días y intentó reparar ese nervio, ese cable, para que se entienda, con bastante éxito. Al día del examen presenta una secuela. Disculpen, corto porque me dieron el cartel de 5 minutos y me falta. Pero bueno, para que se den una idea, un pantallazo de cómo están con nosotros los peritos. Justo fue eso en pandemia y en otro juzgado. Bueno, puede pasar que no lo designamos al perito hasta el momento de la audiencia preliminar. Entonces, la audiencia preliminar le decimos a las partes, si vemos que hay un acercamiento, si quieren arreglar, si tendrían ustedes determinada la incapacidad, por ejemplo, si habría posibilidad de arreglar, porque si vienen y dicen no tengo instrucciones, o ya vemos que no tienen ganas de arreglar, directamente seguimos depurando la prueba, todo lo que dijo el doctor. Entonces, de ser así, lo designamos en ese momento y hacemos la audiencia complementaria a veces. Yo le pediría que pasen el segundo video, donde el abogado pide que venga el perito, porque ahora lo piden en los escritos postulatorios también. Además no pagan honorarios, porque es un plan piloto. Y además dependen de la Suprema Corte. ¿Qué tal, Matías? Yo soy la jueza del juzgado 5. Voy a ser la persona que resuelva tu caso en primera instancia. Sí.
Si no llegas a estar de acuerdo con lo que resuelvo, podés apelar. Hay otros jueces que integran la Cámara de Apelaciones que revisan mi sentencia, ¿sí? Bueno, nosotros hoy, en las audiencias preliminares, lo primero que hacemos es vemos si podemos acercar a las partes con un acuerdo. Yo no sé si ustedes tienen posiciones tan encontradas que capaz que no pueden ni entrar a conversar. No sé si el doctor tiene algún tipo de instrucción como para avanzar, o bien seguimos con el tema del análisis de la prueba y después ustedes lo conversan en forma extrajudicial si es que hay algún tipo de acercamiento. No hemos tenido un acercamiento en este caso, no tanto por la cuestión propia de la mecánica del siniestro y su eventual prueba o del accidente, sino porque no hemos tenido oportunidad de evaluar las secuelas, las posibles secuelas incapacitantes del señor Mauriño, ni los daños en la bicicleta, aunque hay un presupuesto de Soria desactualizado, pero hay un presupuesto que deberíamos ajustar. Solo por eso no hemos avanzado en un ida y vuelta transaccional en definitiva. Doctora, me decía de intentar seleccionar algunas pruebas, no proveerlas todas, sino algunas que nos den algunas pautas para intentar un acuerdo. Sí, que podría aquí entrar el tema del equipo técnico pericial que también tienen los juzgados civiles, como para que nos den un informe preliminar. Sería ideal porque es dinámico, funciona muy bien, hemos tenido buenas experiencias, hemos podido transar todos los juicios en los que ha intervenido, tanto en este juzgado como en otros, en los que ha intervenido. Por lo cual, si el traumatólogo, y en este caso el doctor Guillén, pudiera evaluarlo a Mauricio, y el mecánico, sí, perdón. Matías. Perdón, te mezclé el apellido con el nombre, hice un mix. Siempre pasa. Sí, ponderar el mecánico, los daños de la bicicleta. Matías, ¿vos arreglaste la bicicleta? ¿La tenés a disposición a la bicicleta? Sí, pero no, ya obviamente les fue reparada, todo, no con las piezas como debería ser, pero fue reparada. Bueno, pero podrías llevar la bicicleta y tener las facturas, lo que tengas de la reparación de la bicicleta también sería de utilidad. Y no, facturas no puedo porque las piezas me las fueron pasando amigos, que como ando en el tema de las carreras, me pasaron las piezas de la bicicleta. Seguro que debe haber. Sí, el presupuesto está agregado a la demanda. En todo caso, se podría pedir al perito algún tipo de actualización conforme al mercado actual. ¿Qué tal, Matías? Yo soy la jueza del juzgado 5. Bueno, eso de la presentación, de hablarle por el nombre, de explicarles que claramente que soy la que vaya a decidir, pero que no soy la que tiene la última palabra, que hay otros jueces que revisan lo que hago yo. Lo hago especialmente cada una de las audiencias. Y después, si no hay acuerdo, también les digo que van a tener que venir y me van a ver en la otra audiencia donde van a venir los testigos. Eso creo que es, por lo menos de mi parte, lo que puedo hacerlos sentir reconocidos. Y eso es lo que me dice, por ejemplo, la perito psicóloga, que dice, no podía creer que la justicia los escuchaba. Nosotros tenemos que cambiar la mirada de la sociedad, porque no estamos siendo bien vistos. Entonces, bueno, cada uno con su granito de arena lo hace a su manera. Yo traje un montón de cosas más. Va a ser para otro momento porque acá me dicen tiempo cumplido. Los peritos, les voy a decir nada más que las especialidades para que sepan. Tenemos una médica legista, un médico cirujano, que es la última incorporación, una psiquiatra, una psicóloga, el ingeniero mecánico y el perito traumatólogo que lo conocieron. Todos están muy contentos con que se conozca la función, lo hacen con mucho cariño, le ponen mucho ellos de
reman mucho para que esto funcione. Y tenemos la suerte que muchos juzgados de oralidad trabajan con esto. No todos todavía. Tenemos que ir remando como todos. Y bueno, esto se irá haciendo de a poquito, pero bueno, empezamos. Bueno. Muchas gracias, doctora. Bien, es así, la oralidad es dinámica y la oralidad también es en vivo, por lo cual hay que estar preparado constantemente a lo que nos puede venir. Seguramente va a haber preguntas sobre ese tema y particularmente, si bien le habíamos adelantado que las preguntas iban a ser en vivo, levantando la mano, vamos a implementar un sistema mixto. Le han pasado unas hojas para hacer preguntas. Antes de que termine este último panel, las van a ir retirando y ahí vamos a hacer las preguntas desde el frente. Así que, siendo en vivo y siendo dinámico, hemos modificado en este momento y pasamos a un sistema mixto escrito-oral. Para completar los nervios, ahora también está mi ex director de tesis. Lo completo, doctor Sodero, así que completo todo. Falta tu suegra nomás. No está nadie, sí. Perdón. Bien, vamos a dar comienzo al último expositor, que es el doctor Diego Olivera Zapiola, es juez de garantías del Departamento Judicial de Dolores de la provincia de Buenos Aires. Es triple magíster en Derecho Procesal, en Derecho Penal y en Magistratura y en Derecho Judicial, autor de 3 libros y varios artículos en revistas internacionales. Es docente de posgrado y grado en la Universidad de Austral, Belgrano y Atlántida, y nos va a hablar acerca de la flagrancia y la oralidad en la pena. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a Rodolfo Vigo, a María Gattinoni por invitarme obviamente, pero también por incluir la temática de la oralidad, que es tan importante y es un tema muchas veces postergado. En primer lugar, bueno, me toca hablar posteriormente a grandes maestros. Binder ayer nos ilustró sobre el comienzo de la oralidad. Se quejó un poco por el tiempo, tal vez tenga que ver con la moderación, lo reconozco, pero me interesaría en este caso aprovechar la oportunidad para hacer algunas menciones que tienen que ver justamente con esa historia y con el tema que hoy nos convoca o que me ha convocado a mí, que es la flagrancia y la oralidad plena. Cuando nosotros nos remitimos a la oralidad, justamente en la historia tenemos un hito muy claro, que es el hito de los juicios griegos, ¿no es cierto?, de la participación en las cívitas, muy conocido por todos. En realidad hubo un periodo en el ámbito del derecho romano donde se receptó gran parte de toda esta cultura de la oralidad y de la participación ciudadana, que fue la época de la República. Cuando el derecho nos llega a nosotros por el derecho español y por su gran influencia en el derecho colonial, nosotros tomamos una versión que no es precisamente la versión de la República, sino que es la versión del imperio, que luego trasciende en las institutas y en los demás, las demás compilaciones que todos seguramente habrán visto en el ámbito del derecho romano. Es muy interesante cuando uno comienza a brevar en la historia de la oralidad y también de la flagrancia, que algunos grandes pensadores de la Roma republicana, como Marco Tulio Cicerón, hicieron del derecho y de la abogacía una práctica a partir de la oralidad y de la defensa completa en juicio. Y esto no es un tema menor. Justamente una de las anécdotas y de las historias que nos llegan de Cicerón es que su primer juicio, uno de sus primeros juicios, que es un juicio penal en defensa de una persona que era acusada de homicidio, él usó todas las herramientas que le brindaba la argumentación jurídica para demostrar la inocencia de aquella persona y librarlo de una acusación que además era por parricidio. También cuenta en la historia
que justamente cuando él gana el juicio, lejos de vanagloriarse por esa situación, decide ir nuevamente a Grecia para volverse a empapar de esos conocimientos y de esas vivencias que tenían que ver con el juicio y con la oralidad. Pero además, digo, los romanos, esto lo trae Mommsen, un gran historiador del derecho romano, uno de los pocos que ha trabajado lo que tiene que ver también la parte del proceso penal, porque verdaderamente no existía un derecho procesal tal, sino que era todo parte del mismo sistema ritualista romano. Lo que nos llega es que había una suerte de delitos que por su evidencia, por su cercanía con la prueba, tenían procedimientos especiales y ahí es donde tenemos por primera vez la flagrancia. Una figura clave, para los que hayan pasado por las páginas del derecho romano, es el denominado furtum manifestum. Es un hito claro en donde nos situamos en este primer estadio del sistema de flagrancia. Ahora bien, saltando en la historia y tratando de buscar información sobre algo que parece una institución nueva, recordé en algún momento que Francesco Carrara, un gran pensador del derecho penal, un gran humanista además del derecho penal, parte de un movimiento que tenía que ver con poner al ser humano en primer plano, en frente de un proceso penal, y vuelvo a estas palabras de Binder de la víspera, encontramos que también él era un claro defensor del sistema de flagrancia, que se instaura a través de la instancia de un ministro en ese momento de justicia, Pistarini, que impulsa ese sistema en el sistema italiano, que en ese momento era un sistema en donde también había oralidad, también había juicio oral, y sin embargo también tenían un sistema especial de flagrancia para aquellos delitos que eran evidentes. Claramente cuando nosotros hablamos de flagrancia estamos hablando de un hecho que es palpable, visible, y si utilizamos el juego de palabras, es un proceso que se demuestra en la materialidad por su evidencia. Es evidente. Evidente nos lleva a la palabra evidencia, una palabra que normalmente en nuestro vocabulario cotidiano no está, pero a partir de ingresar a las lides de la litigación, ingresamos justamente a la palabra evidencia. Es más, una de las críticas que normalmente nosotros hacemos con cierta envidia al sistema anglosajón tiene que ver con que ellos tienen reglas de la evidencia y entonces permiten una mayor claridad acerca de aquello que verdaderamente está en condiciones de ser sometido a juicio. Es el caso de los sistemas tributarios del Common Law, Estados Unidos en sus diversas versiones y estados, Costa Rica también. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la flagrancia, una desventaja que tiene hablar después de algunos maestros, como Binder, como Del Moral, etcétera, de los que nos han precedido en estas jornadas, tiene que ver con que uno empieza a hacer apuntes cuando concurre. Entonces, algunas cosas que pensaba hablar las tacha y dice, no, mejor voy a hablar de esto. Y se complica la vida. Uno ya venía con un programa. Y, claro, cuando se habla de inmediación, cuando hablamos de un proceso de flagrancia clásico de los que estamos teniendo en nuestras provincias, provincia de Buenos Aires, donde me toca ser juez, ciudad autónoma, sistema federal en la actualidad, Salta, San Luis, estamos hablando de procesos breves, estamos hablando de procesos basados en esa evidencia. Una evidencia
que puede darse por dos razones. La primera de las razones tiene que ver con la advertencia policial del hecho. La policía llega a tiempo y encuentra al sujeto activo en pleno desarrollo del íter criminal. Esta es la primera de las versiones o posibilidades que se nos da dentro de estas dos que yo encuentro. La segunda tiene que ver con la actividad de los ciudadanos, del ciudadano de a pie, que encuentra a alguien cometiendo un delito e interviene. Esto es perfectamente lícito. Esto no es exigible, pero cuando esto se da y cuando se procede, por ejemplo, a una aprehensión civil, esto también es válido y esto está contemplado en la mayoría de los códigos procesales vigentes. Lo que hoy complementa esta visión, y me interesa mucho retomar un concepto de Ana Clara, cuán difícil puede haber sido esta otra situación que hoy se nos da, o imposible imaginársela en realidad, que es lo que hoy nosotros conocemos como el fenómeno, de alguna manera, de ser observados. Hoy nuestra vida, en este momento yo estoy hablando, esto es registrado, pero muchas de las actividades que nosotros realizamos en la vía pública, ya sea por el propio montaje estatal o por la propia iniciativa privada, se encuentra cruzada por cámaras de seguridad. Hoy entonces muchos tramos de nuestras vidas pueden ser registrados y también puede ser registrado el ilícito y puede ser tomado como un caso flagrante. Y esto agregaría un tercer ítem, porque justamente lo que hace a la flagrancia es lo esencialmente incuestionable de la prueba que se presenta. Y esto es lo que permite mantener garantías, porque si no tenemos un hecho que resulta evidente y lo sometemos a un proceso de flagrancia, lo que estamos haciendo es romper con la razonabilidad no solo del proceso, sino de la privación de la libertad de la persona, porque, como se deduce de mi relato, cuando una persona es identificada como flagrante, es acompañado por su privación de libertad inmediata, sea por las autoridades policiales que intervienen y están obligadas a intervenir en ese caso, o por los particulares. Entonces, esto es muy importante entenderlo y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un artículo en la ley de flagrancia, que es el primer paso que se da en este sentido, que es un artículo que permite controlar, previo a la audiencia que está prevista como audiencia natural o audiencia inicial, controlar la detención. Y allí es donde verdaderamente se controla lo que tiene que ver con ese aspecto de que haya razonabilidad y que haya principalmente legalidad en la detención y en las circunstancias del encuadre jurídico para llegar al proceso de flagrancia. Hoy la llave la tiene el fiscal, lo determina el fiscal en casi todos los sistemas procesales, pero la llave para salir del sistema es justamente la posibilidad que la defensa cuestione este temperamento ante el juez de garantías y de esa manera, si se comete algún error en cuanto a la presencia de esta evidencia incuestionable, se pueda reconducir y podamos llegar a buen término. Dentro de todas las cosas que anoté, que iba anotando mientras escuchaba a mis distinguidos colegas, entendí que hay un 2.0 de la flagrancia que tiene que ver con dos provincias que en el último tiempo que me tocó trabajar, visitarlas, escribir sobre el tema, me mostraron dos elementos que son muy interesantes para tener en cuenta futuras reformas en otros sistemas procesales. En primer lugar, el de San Luis.
¿Qué es lo que tiene San Luis? San Luis tiene un sistema tabulado en el esquema policial para determinar con una serie de preguntas precisas y tabuladas y que se pueda determinar la flagrancia a partir de un porcentual asertivo de esas respuestas. Esto que hace, minimiza la discrecionalidad, establece un estándar. Por supuesto que eso igualmente puede ser cuestionado, pero permite un estándar. Y un grado más en ese 2.0 o 2.1, si se me permite, es el de la provincia de Neuquén. Neuquén estableció un sistema a partir del cual la instrucción deja de ser la clásica instrucción policial y en cambio registra todo en el teléfono celular de turno, a través de un programa centralizado que lo han creado desde el propio gobierno y en donde, a partir de ello, el funcionario toma directamente la declaración testimonial del testigo en el momento, saca las placas fotográficas de lo que hace a la prueba del proceso y todo se sube a la nube y tienen acceso instantáneo tanto el fiscal como el juez garante como el defensor oficial. Y donde se presenta un defensor particular, le permite inmediato acceso a ese sistema y a controlar esa prueba de manera directa e inmediata. Esto me parece que es ese 2.1 del que vengo hablando y que me parece que podría ser con pocos recursos a un sistema más eficaz en donde lo que justamente se quiere es retroalimentarlo. ¿Dónde está la oralidad? Bueno, vamos a las audiencias. La primera audiencia que mencioné es la audiencia de detención. Puede cuestionarse esa detención. La segunda audiencia que tenemos es la audiencia inicial, cuyas características, no veo nada, es que estoy sin anteojos, es que las audiencias son multipropósito. ¿Esto qué quiere decir? Que puede traerse cualquier cuestión atingente al proceso a esa audiencia y que debe ser tratado obligatoriamente. ¿Bajo qué estándares? Los estándares de la postulación, de la contradicción, de la resolución y, por supuesto, como decía la distinguida doctora, a partir de la clara revisión por parte de una Cámara departamental en su día de cualquier resolución que le resulte agraviante a alguna de las partes. Otra cuestión que me parece fundamental en esto es que hay una tendencia muy interesante en los fiscales, pero también en los defensores, a generar acuerdos, a no solamente manejarse en el ámbito del sistema acusatorio oral, pensando en el litigio y en el juicio, sino llegando al acuerdo y componiendo las cosas de una manera mucho más efectiva, llegando a esto que nos hablaba ayer el doctor Pereira Campos, de la eficiencia, no de la eficacia, sino de la eficiencia, de la optimización de recursos, de verdaderamente el Poder Judicial al servicio del ciudadano. Otra cuestión, sigo sin ver, otra cuestión muy importante es el tema de la participación en esta oralidad. La víctima por primera vez asoma en los procesos de flagrancia. Y la víctima de violencia de género, tema tan caro a los intereses y a las expectativas de la sociedad, también se encuentra en primer plano a través de esta oralización en el proceso de flagrancia. Es la mayoría de los casos, lamentablemente, que llegan diariamente a las audiencias en el ámbito del juzgado de garantías y permite la adopción no solamente de los mecanismos alternativos dentro de este ámbito plurifuncional, sino que también permite claramente la posibilidad de que la víctima cuente su historia, sepa cuáles son las consecuencias de un proceso tan gravoso como el penal y, en definitiva,
se exprese con toda la asistencia necesaria y con un juez que escucha. Última reflexión, y que tiene que ver no solamente con la oralidad, sino con la humanización y también con la comunicación. Antes del sistema de flagrancia, mucho antes del sistema de flagrancia, me cansaba de entrevistar personas en situación de privación de libertad y que me dijeran: no conozco a mi defensor. Eso aún en etapa de juicio, es decir, después de haber pasado toda la instrucción y haberse elevado a juicio la causa. A partir del sistema de flagrancia, no solamente conocen a su defensor en esa primera audiencia dentro de los 5 días, sino que también ven la cara del juez y ven la cara del acusador. Y también muchas veces ven la cara de la víctima. Y esto verdaderamente a nivel humano hace la diferencia. Entiendo que este tipo de sistemas es una importante compuerta para llegar a concientizar sobre los beneficios de la oralidad. Termino, y en horario, porque me imagino que algo me deben haber acercado, con una reflexión de Oliver Wendell Holmes, del siglo XIX. Una mente que se atreve a crecer a través de una nueva experiencia, en este caso la oralidad, jamás podrá dar marcha atrás. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la parte de preguntas, recordando que mañana continuamos con los talleres. Hay varias preguntas interesantes, no podemos responderlas todas de parte de la coordinación de las jornadas en general. Nos han referido que mañana estas preguntas las vamos a tener para poder trabajar en los talleres, así seguimos motivados en el trabajo. Lo que sí, las preguntas que vamos a hacer, le pedimos también al panel brevedad en las respuestas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, doctor. Sí, para el doctor Avellaneda. Respecto, si no cree usted que debería grabarse, videoregistrarse la audiencia preliminar para brindar mayor transparencia al acto. Bueno, me parece que sí, es una opción. Ahí escuché a Fabiana que la graban también. El proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé que se puede grabar, dice se puede grabar, no es algo, digamos, obligatorio. Me parece que sí, pero a partir, digamos, después de culminada la conciliación. Me parece que la conciliación debería ser sin grabación, como lo mismo hacemos en la complementaria, que no la grabamos, pero sí, estaría muy bien, me parece perfecto, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Una mirada que puede resultar polémica en el ámbito provincial mío, lo hemos hablado mucho, pero en Entre Ríos también la audiencia preliminar preliminar se videograba y desde hace mucho tiempo, desde el 2018 cuando se implementó la oralidad. Y la primera discusión fue esta del concepto de confidencialidad que se trasladó del ámbito de la mediación. Yo creo que es un dogmatismo más que arrastramos en el derecho procesal, que es un acto procesal que tiene que tener transparencia, como tienen transparencia todos los actos de la oralidad. Es un acto procesal en sí mismo que para ser controlado en sus condiciones de legalidad, incluso por la alzada, si hay una recusación del juez por una intervención excesiva o extorsiva, lo mejor que nos puede pasar es contar con el soporte de la videograbación. Eso lo vi en Chile, en el curso que hicimos muchos de los que estamos acá en CEJA de oralidad. Ellos también tienen ese soporte y, bueno, y han visto en la práctica que resulta efectivo. Resulta uno de los conceptos que es necesario revisar, me parece, que provienen de un derecho procesal que está dado para otro tiempo y que tampoco nos es propio porque lo hemos tomado de la mediación con otros principios. Me parece, por lo menos en Entre Ríos, no se ha desincentivado la conciliación porque se esté videograbando, por ejemplo, que era el primer temor que podían tener los abogados. No, desaparece el miedo de forma inmediata y le agregamos el resguardo de las condiciones de legalidad del acto, que es muy importante para ver cómo se ha desempeñado el juez. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Si bien está dirigida para Ana Clara, obviamente que el resto de los panelistas están más que habilitados para responder.
Dice lo siguiente: existe cierta tensión entre la exigencia de justificación suficiente del discurso, que implica la técnica de la cita de autoridades, tanto al alegar como al sentenciar, y la pérdida de calidad argumentativa que implica la oralidad llevada al extremo, radicalizada. ¿Es viable un sistema de completa oralidad donde incluso desaparece estrictamente el precedente, que solo surgió cuando en Inglaterra aparecieron los yearbooks en el siglo VIII? Pareciera posible preservar cierta escrituralidad y necesariamente en la sentencia. ¿Cuál es tu idea? Es una pregunta compleja para contestar, muy, muy cortita y además súper interesante. ¿Por sí o por no? Sí, sí, súper interesante y más por la autoridad que tiene el autor que la formula, para hacer una conversación, mate de por medio, porque es de mi zona. Y bueno, me parece que hemos hablado al principio de que nadie quiere hacer un fetichismo de la oralidad. Pero también tenemos que tener coherencia en la implementación porque la escritura se fagocita a la oralidad y lo tenemos visto en la historia de la implementación de la oralidad. Tenemos que tratar de tener coherencia en la implementación de los actos y, por supuesto, resguardar la escritura para aquello en que resulta más eficaz, donde necesitamos fijación de los actos, especialmente los escritos postulatorios. Pero el juez de la oralidad no solamente decide en la sentencia, sino que decide en el transcurso de todas las audiencias, conforme al principio de concentración, tiene que decidir excepciones, tiene que decidir revocatoria, tiene que analizar la pertinencia de la prueba. Esos antes eran resoluciones escritas, que ahora son orales. Y no se pierde calidad en ese tipo de decisiones, porque los jueces de la oralidad son jueces, esos jueces que el Código Civil confió, jueces que saben. O sea, el Código Civil y Comercial tiene confianza en esos jueces. Claro que tenemos que lograr también la calidad argumentativa, que es lo que con tanta sabiduría se habló ayer. Tenemos que lograr que también los abogados hagan buenas intervenciones orales, con argumentos sólidos, con buenas razones, volcadas en la audiencia, con citas de autoridad, no leyendo con las citas necesarias y no con una retórica adornada de gala que ya sabemos que no hace a la sustancia de los argumentos. Y creo que también tenemos que aceptar la eficacia que puede llevar al proceso que en determinados asuntos la sentencia pueda ser oral en la primera instancia. Y esto es un paso más que también tiene confianza en los jueces que la van a dictar, ese juez que despliega conocimientos a lo largo de todo el proceso y no solamente de la sentencia, pero estamos dando un paso. Obviamente también hay que hacer un juicio de proporcionalidad en las metas que nos estamos poniendo en la implementación de este sistema. Por ahí vamos a perder muchas sentencias de primera instancia si son orales que antes las encuadrábamos, pero tenemos que ver también que atrás teníamos un proceso que, como diría el recordado Jorge Peirano, podía ser un castillo oscuro y con fantasmas al que nadie quería entrar y terminaba con una sentencia después de muchos años que daba gusto, pero realmente el proceso había sido una pesadilla. Entonces, bueno, tenemos que ajustarnos a este nuevo tiempo y ojalá que lo hagamos con calidad argumentativa de jueces y abogados, acostumbrándonos a trabajar en la oralidad en serio. Bien, muchas gracias. La última pregunta. Hay muchísimas preguntas de las que también se reiteraron, fueron para la doctora Corradi, particularmente sobre el tema de los peritos. Le hago la siguiente pregunta, doctora. ¿El perito trabaja? Un Sí. segundito, quería agregar algo a lo que dijo Ana Por favor. Clara. Yo creo que también lo que tenemos que hacer, los que estamos en la docencia, es centrar la formación del nuevo abogado y del nuevo funcionario. Si no partimos de la facultad, donde las horas de prácticas, que ahora es mucho más fácil. Nosotros todos los martes en el Juzgado Civil 5 recibimos alumnos que se conectan sin voz y sin imagen y ven audiencias reales. Y después que terminamos la audiencia, tienen una devolución, ya sea con los ayudantes de cátedra o si me puedo conectar yo, me conecto y les explicamos por qué se elaboró el acta porque no vino el absolvente, si estaba bien notificado o por qué no.
ellos tienen acceso al expediente judicial. Entonces creo que tenemos que prestar, los que somos docentes, el foco en los que vamos a formar, porque la justicia va a ser otra, ya desde lo digital y del oral. Seguimos con la... Bien, la pregunta, doctora. ¿El perito trabaja sin designación? No. Por eso el informe es preliminar. ¿La intervención en la audiencia es luego de su designación? ¿Trabajan en cuerpos colegiados? Bien, ahí va. Lo que pasa es que hablé la mitad de lo que tenía previsto. Yo les había comentado que lo designa, es decir, yo pido la intervención del cuerpo o de un perito en especial, envío la comunicación a la Secretaría de la Corte, después se comunica el perito, ya conmigo me presenta escritos, no tengo que esperar nada más. Pero de todas maneras, ese informe verbal, que puede ser escrito o, ese informe preliminar, que puede ser verbal o escrito, puede también ser utilizado como pericia si no llegamos a un acuerdo. Las partes pueden decir que quieren hacer valer el informe pericial como una pericia, y si le falta algún dato, porque no tiene todos los puntos de pericia que pidieron, pueden pedir ampliaciones, aclaraciones, explicaciones que las va a hacer el perito en la audiencia videoregistrada de vista de causa. Con relación a el perito de parte, no, nosotros en la justicia de la provincia tenemos peritos de la asesoría pericial, perito único, y después trabajamos con los peritos de lista, profesionales de distintos lugares que hacen el curso para ser peritos y anotan en una lista y salen designados. Esto es un cuerpo aparte, y como es plan piloto, yo les comenté que no se regulan honorarios. Hoy o mañana, no, lo único que hice en el caso que me dijeron que querían hacer valer la pericia como, es decir, el dictamen, el informe, nosotros llamamos informe preliminar, el informe lo hicieron valer como pericia, ahí les regulé y esos fondos van a la asesoría pericial de tribunales. Y había algo más, ¿no? ¿No? Bueno, una parroquial y ya corto. En la Universidad Nacional de La Plata, el mes que viene, no tengo exactamente la fecha, por eso si quieren anotar, pueden seguirnos al Instagram del juzgado, que es JCC5 La Plata. Ahí vamos a publicar las fechas de las jornadas de oralidad. Yo creo que todos los que están acá están interesados. Entonces, JCC5 La Plata, si nos siguen, van a tener eso y van a tener los videos que traje, que no los pude pasar. Así que bueno, los esperamos. Bien, muchas gracias. Me están reclamando un par de preguntas. Hay preguntas interesantes, pero bueno, la coordinación ya damos por finalizado este primer panel de experiencias del sistema oral. Damos paso al segundo panel. Muchas gracias a todos.